rezando para que el barco volviera. Mientras en Londres y en Ámsterdam había un seguro que el tipo pagaba para que el barco, si no venía, estaba el dinero. Eso sigue siendo hasta hoy. Entonces todo el mundo no sabe qué es la renta básica, para qué sirve, y cómo voy a mantener vagos, y cómo voy a hacer esto. El problema es que tengo que explicarles lo que va a pasar. Hay 3 o 4 puntos que son fundamentales. Si el petróleo se termina en el 25, en el 30 o en el 35, que da igual, todas las fábricas dejan de funcionar. Es duro. Porque el que me dice, no, lo que pasa es que va a haber energías alternativas. ¿Dónde están? Estoy hablando de una fábrica, no estoy hablando de una casa que tengo para solar. Hay gente que dice que esto es así a rajatabla. Hemos hablado con profesores universitarios, con físicos, hemos hablado con muchas personas que creen que eso es así, o estipulan que es así. Hay otros que dicen, no, eso puede durar más. Lo que ellos perciben es que hay petróleo hasta el 30, el 35, 30, siguen con el gas y terminan con el carbón. Por eso la fábrica que acaban, las minas de carbón cerraron. ¿Las cerraron para qué? Para usarlas más adelante. No cerraron porque no son viables. Ahora, claro, el tema está en dilucidar si lo que decimos es cierto o no. Pero hay indicadores. Hay indicadores. Miren ustedes, ciudades de Estados Unidos están siendo abandonadas. Lo pueden ver si quieren por YouTube o lo que sea.